Recording is on. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy bien. En la clase pasada nosotros estábamos viendo la clasificación de la información y al respecto abundamos bastante en cuanto a esa estrategia que nos ayuda a resumir el comportamiento de los datos y facilitar el análisis, y creo que fuimos bastante explícitos y abarcamos bastante aspectos relacionados con ese componente. Vamos a entrar hoy a lo que es la presentación de la información. Puesto que cuando nosotros estamos haciendo un estudio cualquiera, en cualquiera de los campos del quehacer humano, ya vimos, necesitamos información. Si necesitamos información, sabemos dónde buscarla, si existe. Si no existe, sabemos cómo producirla. Y en general, sabemos a qué recurrir para obtener nuestra información. Luego vimos que esa información requerida, si corresponde a un número de observaciones elevado o relativamente elevado, vimos que necesitamos clasificarla porque de esa forma vamos a resumir su comportamiento y facilitar el posterior análisis. Perfecto. Ahora, cuando ya tenemos información que la vamos a analizar, la hemos clasificado, necesitamos presentarla. Como parte de nuestro informe, vamos a necesitar presentarla. Porque si no presentáramos la información, nadie nos creería, por más digno de crédito que fuésemos nosotros. Si no avalamos lo que estamos diciendo con la información que está por detrás, que se supone está por detrás de lo que estamos diciendo, pues obviamente nadie nos va a creer. Entonces necesitamos presentar la información como parte de ese informe. Y precisamente esa presentación se puede hacer de varias formas, como tenemos acá. ¿Se ve la información? Sí, se ve. Perfectamente. Entonces, ¿qué dice el texto sobre la presentación de la información? Bien, presentación de la información. La información, si fuese considerada en sentido estricto, habría que admitir que carece de valor intrínseco, es decir, no tiene significado en sí misma. Su importancia se deriva de la utilidad que ésta tiene al momento de procurar los elementos que permitan explicar la magnitud o el comportamiento de uno o más fenómenos en una población. Como se vio en el capítulo 4, dado que normalmente se trabaja con grupos grandes o relativamente grandes de elementos, una vez obtenida la información, deberá ser clasificada con miras a facilitar el dimensionamiento de sus magnitudes y la explicación de sus significados para, finalmente, expresar y compartir de este ejercicio mediante algún tipo de informe. Correctamente. Entonces, tal como él dice, la información en sí misma no significa nada, no sirve para nada. La información en sí misma. El valor de la información está en lo que ella representa. En lo que ella representa. Porque, ¿dónde radica su valor? En que a través de ella nosotros podemos explicar fenómenos, explicar el comportamiento de determinados fenómenos en una población. Entonces, ese es el valor de la información. Perfecto. Y como se abordó en forma previa, cuando se clasifica la información, se está generando
una forma de agrupamiento de los elementos estudiados en función de las diferentes categorías utilizadas en el ordenamiento o parcelación que se haya utilizado. ¿Ya? Entonces, una forma de ilustrar en este orden, similar a otras ya utilizadas, la constituye el caso siguiente. Veamos el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo. En febrero del 2018, la Dirección de Planificación, DIPLAN, de la Universidad Central de las Antillas levantó un estudio para determinar las condiciones de vida de los estudiantes de esta casa de estudio, para lo cual seleccionó una muestra de 1.200 alumnos, un procedimiento simple, seguido de los técnicos de la DIPLAN para facilitar el análisis y llegar a conclusiones. Esto consistió en clasificar los estudiantes en función de la facultad a la cual pertenecen, el sexo, la edad, el monto del ingreso mensual de su hogar, la tendencia de vivienda y el grado de calidad de la vivienda, servicios de saneamiento de que dispone el hogar y otras características relacionadas con las condiciones de vida de los alumnos. Perfecto. Ya sobre ese tipo de características habíamos hablado en clases anteriores, o sea que no nos estamos refiriendo a nada nuevo, es simplemente los técnicos de la DIPLAN elaboraron un cuestionario y en ese cuestionario incluyeron preguntas para indagar sobre esas características que estamos hablando. El sexo, la edad, el monto del ingreso mensual del hogar, la tenencia de vivienda, el grado de calidad de la vivienda, servicio de saneamiento de que dispone el hogar, así como otras características que se suponen relacionadas con lo que denominamos condiciones de vida de los alumnos. Eso realmente no es nada nuevo para ustedes. ¿Y qué dice a seguir? No sé si sea solamente yo, pero ya yo no puedo ver la pantalla, solamente me aparece su rostro. Ok. Un tipo de clasificación similar al señalado al párrafo anterior es precisamente el que se elabora cuando se construye una distribución de frecuencias. Perfecto. Cuando construimos una distribución de frecuencias, lo que estamos haciendo es clasificar información y eso lo hemos dicho, ¿no? En repetidas ocasiones. Puede continuar. Ok. En consecuencia, la distribución de frecuencias, sea que se trate de una clasificación cuantitativa o cualitativa, como se verá más adelante, de hecho, constituye un cuadro estadístico en su versión más simple, es decir, aquel que está constituido por apenas una columna de datos. Esto quiere decir que la distribución de frecuencias es una modalidad dentro de lo que se conoce como presentación tabular de las informaciones, la cual a su vez constituye una de las tres formas clásicas de presentación de la información o resultado estadístico, las cuales son 1. Presentación tabular, 2. Presentación gráfica y 3. Presentación textual. Correcto. Entonces lo que él acaba de decir es que de hecho, cuando se construyó una distribución de frecuencias, se está haciendo presentación de información. Esa clasificación de información que se llama distribución de frecuencias, a su vez, es un cuadro estadístico. Y el cuadro estadístico es una de las formas de presentación de información. Por eso, repito, cuando se construía distribución de frecuencias, de hecho, se estaba presentando información. O sea que ya incursionamos en lo que es la presentación de información al momento mismo que estamos construyendo distribuciones de frecuencia. Porque como él decía, hay tres formas clásicas de presentación de información. Una es la presentación tabular y de hecho la distribución de frecuencia es un ejemplo de presentación tabular. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la presentación tabular consiste en la representación de los datos mediante cuadros estadísticos. Y de hecho, como él decía, la distribución de frecuencia es un cuadro estadístico. La versión más simple del cuadro estadístico. Aquel que está formado por solo una columna de datos. Perfecto. Entonces, hablamos de tres formas clásicas de presentación de información.
presentación tabular, presentación gráfica y presentación textual. ¿Y qué dice a seguir? No obstante, la combinación de estas tres formas de exponer la información da origen a las siguientes cuatro formas mixtas de presentación del resultado estadístico. A. Semitabular, a la cual también podría llamarse texto tabular. B. Grafo textual. C. Grafo tabular. Y D. Combinada, que también podría denominarse texto grafo tabular. Tabular. Sí. Perfecto. Entonces, hablamos de tres formas clásicas de presentación de información y cuatro formas combinadas o mixtas que resultan de juntar esas tres de diferentes formas. Y por eso hablamos de la presentación semitabular, que también se le podría llamar texto tabular, la grafo textual, la grafo tabular y la combinada, que podría llamarse también texto grafo tabular. Vamos a ver cada una de manera individual y detallada, o sea que no hay que preocuparse por eso por el momento. Bien, ¿y qué más dice el texto? La forma seleccionada para presentar la información dependerá del propósito del estudio, en el cual ésta constituye el insumo para el análisis. Eso es muy importante lo que dice en esa frase. En buenas cuentas estamos hablando de 7 formas de presentación de información, ¿no? 3 clásicas y 4 combinadas, 4 mixtas. Y la que elijamos para presentar la información de esas 7 va a depender del propósito del análisis, porque cada una tiene su función, como vamos a ver. ¿Qué dice así? Existe un tipo de investigación cuyo único propósito es producir información para, a su vez, proporcionársela a los usuarios, por lo que su objetivo final y único es proveer datos. Es el caso de los censos nacionales, en cuya presentación de resultados exclusivamente se utilizan cuadros, es decir, se basan en la presentación tabular. Correctamente. Entonces, estaba diciendo, el tipo de forma de presentación de información, es decir, la forma de presentación de información que se utilice va a depender de los propósitos de la investigación. Y él acaba de decir que cuando se trata de un censo de población, los censos nacionales en general de población, agropecuario, económico, el único propósito que tienen es proveer información. Proveer información. Por tanto, la forma que utilizan para presentar esos datos, para proveer esos datos, es la presentación tabular. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a especificar el tipo, es decir, la forma de presentación que vamos a utilizar según el propósito. El propósito es censo nacional, presentación tabular. ¿Está claro? Sí. Puede continuar. Otros estudios producen información, pero su interés presentarla únicamente mediante gráficos. En el caso de algunas encuestas y estudios afines, cuyo producto final es el documento, solo constituido por uno o más gráficos. Por tanto, se basan en presentación gráfica. Perfecto. Entonces, estamos hablando ahora de otro tipo de estudio. Estamos hablando de estudios cuyo único interés es presentar la información mediante gráficos. Es otro tipo de estudio. ¿Cuál estudio puede ser ese? Hay encuestas y hay estudios de naturaleza similar cuyo producto final es solamente un documento constituido por gráficos. Es decir, el resultado que se presenta es un conjunto de gráficos. Entonces, en ese caso, estamos hablando de estudios que se basan en la presentación gráfica. Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo de estudio que usa otro tipo de presentación gráfica. Y ya vamos en el segundo caso. Bien. Un tercer tipo de estudio recaba información,
pero su objetivo es traducir su significado al lenguaje escrito y finalmente expresarlo mediante un texto escrito. Esta forma en la cual utiliza la presentación textual es frecuente en informes periodísticos y a veces en informes de investigación. Perfecto. Existe otro tipo de estudio donde la información no se presenta solamente con cuadros, como es el caso de los censos, ni se presenta solamente con gráficos, como decíamos que existe ese otro tipo de estudio, encuesta o estudio afín, sino que en esta ocasión interesa presentar los datos, pero en forma textual. Es decir, los datos formando parte de un texto, que es el caso de lo que hacen los periódicos. ¿Qué es lo que hacen los periódicos? Le toman un tema económico y se lo desglosan en un texto. Y dentro de ese texto están los numeritos. Pero no es un cuadro ni es un gráfico, sino un texto. Y eso también lo hace uno a veces en análisis de informe de investigación que uno hace. Presenta los datos, pero como parte de un texto. Entonces, por eso se dice que se presentan en forma textual. Esas son las tres formas clásicas de que hablamos hace un ratito de presentar información, ¿no? La gráfica, la tabular, la gráfica y la textual. Y estamos poniendo aquí los ejemplos de cuándo se utilizan esas tres formas clásicas. La tabular, en el caso de los censos, la gráfica, en el caso de algunos estudios como encuestas y demás, y la textual, como en el caso de los periódicos. ¿Está claro? Sí, muy Sí, claro. está claro, profesor. Y ahora que estábamos hablando de los gráficos, de la última parte de lo textual, yo estuve leyendo un libro hace poco que trataba sobre los métodos y técnicas de investigación histórica, ahí habla sobre la estadística, que es la ciencia o el método por excelencia de datos estadísticos. Y ahí hablaba sobre ese método, que era de la presentación en forma textual, que al finalizar de la investigación se realizaba un informe y mediante este informe se podían anexar gráficos, que hablaba de los gráficos, también hablaba del censo con base a una población y lo textual, que era al final. Perfecto. Entonces, empecemos ahora uno por uno. Hablamos ahora de la presentación tabular. Recuérdese que hablamos de tres formas clásicas. La presentación tabular fue la primera que mencionamos, la gráfica, la segunda, y la textual, la tercera de las clásicas. Y después vienen las mixtas, que es la combinación de estas tres formas. Pues comencemos con la primera, con la textual, perdón, con la tabular. ¿Qué dice la presentación tabular? Cuando el estudio estadístico consiste en un caso nacional clásico, En un censo nacional clásico. en un censo nacional clásico, como el de población, agropecuario o económico, el objetivo no es hacer análisis, sino más bien obtener información acerca de una serie de características del universo estudiado para ponerla a disposición de los usuarios, quienes, en función de sus necesidades, podrán utilizarla para hacer análisis. Algunas encuestas tienen como objetivo básico responder preguntas sobre temas como niveles de analfabetismo, desempleo, fecundidad, mortalidad, etc. Pero también tienen otros propósitos similares a los que los censos nacionales, a los de los censos nacionales. Es el censo de una buena parte. Es el caso. Es el caso de una buena parte de las encuestas agrícolas periódicas, encuestas de fuerza de trabajo y otros estudios de esa naturaleza, socioeconómica y demográfica, cuyo el objetivo tanto de generar información para analizar como para poner a disposición de los usuarios. Correctamente. Entonces, en este caso estamos hablando de dos tipos de estudios diferentes. Por un lado hablamos de los censos nacionales, ya sean de población, sean agropecuarios, sean económicos. Y por otro lado hablamos de encuestas, ¿ya? Encuestas de diferentes temas como el analfabetismo, desempleo, fecundidad, mortalidad, etc.
que tienen propósitos similares a los de los censos, ¿ya? Pero al mismo tiempo tienen propósito de análisis de información. Entonces, como que tienen una combinación ahí. ¿Y qué dice el texto a seguir? En el caso particular, en el caso particular de los censos, el fin último es la creación de grandes cuadros, los cuales vienen a constituir almacenes de información clasificada para ponerlos a disposición de los usuarios, quienes a su vez pueden hacer análisis a partir de las mismas. Por esa, por esta razón, por esa razón, para la población de los censos se utiliza presentación tabular, la cual consiste en expresión de los datos mediante cuadros estadísticos. Por tanto, la divulgación de los resultados censales se hace mediante documentos, que normalmente son libros constituidos solamente por un conjunto de cuadros, es decir, no contienen análisis o interpretación alguna. Una representación de datos como esta es lo que se encontrará al tomar cualquiera de los 8 volúmenes que constituyen la publicación de los resultados del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 de la República Dominicana. Ahí hay un error, debe ser 2010. Un error. Okay. Perfecto. Entonces, lo que está diciendo es eso. Los censos no tienen propósito de hacer análisis. Es decir, quien hace el censo de población o el censo agropecuario o el censo económico es la Oficina Nacional de Estadística. Y la Oficina Nacional de Estadística no analiza información, solamente produce información. ¿Para qué? Para que los usuarios la analicen. Para que los usuarios la analicen. Es igual que un almacén de madera, un almacén de madera, una maderera. ¿Qué vende? Madera. Madera. Entonces, ¿para qué sirve la madera? Para hacer sillas, para hacer mesas, para hacer camas, para hacer muebles. Entonces, quien va a fabricar silla, va y compra madera al almacén. Quien va a fabricar mesa, va y compra madera al almacén. Quien va a fabricar puertas, va y compra madera al almacén. La Oficina Nacional de Estadística es el almacén. Produce madera, si produce información. Entonces, ¿qué tiene que hacer con la información? Ponerla a disposición de los usuarios. Ponerla a disposición de los usuarios. ¿Para qué? Para que los usuarios vayan allí y encuentren la información que necesitan. Y por eso, ¿qué tiene que hacer la Oficina Nacional de Estadística? Poner esa información de la mejor forma que el usuario la puede encontrar. ¿Y cómo es la mejor forma? A través de cuadros. ¿Por qué? Porque ahí la información está clasificada. Y él va y encuentra la información que le interesa. La información que le interesa. Por eso decíamos hace un ratito que la Oficina Nacional de Estadística produce la información y la presenta a través de cuadros. ¿Y esos cuadros qué son? Almacenes de información clasificada para ponerla a disposición de los usuarios, quienes a su vez pueden hacer análisis a partir de la misma. Entonces, voy a tratar de encontrar un cuadro de eso que estamos hablando. Sí, creo que si lo busca ahí, profesor, se va a cerrar el test. No, yo lo abro otra vez. No hay Ok. problema con eso. No hay problema con eso. Yo lo abro. La idea es que vayamos viendo qué es qué, para que vayamos sabiendo de qué estamos hablando.
Y ustedes tienen que manejar eso y aprender a manejar eso con la destreza que estamos viendo. Porque eso es. Ustedes, unos son de historia, otros son de estadística, otros son de informática, y cualquiera de los tres tiene que manejar esto con mucha destreza. Con mucha destreza. Le estaba hablando de los volúmenes del censo, que son libros contentivos de cuadros. Lo que contiene son cuadros. Tenemos que los cargue. Miren, por ejemplo, este es el volumen 4. Dijimos que son 8. El volumen 4. Características educativas. Ahí está la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hay una escuela, y ese es el volumen. Ese es el volumen que, como ustedes ven, tiene 654 páginas, tiene el volumen. 654 páginas. ¿Qué hay en ese volumen? Estos son aspectos metodológicos, nada más. ¿Qué hay en esos volúmenes? ¿Qué ustedes están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? Cuadros. Exactamente. Cuadros, cuadros, cuadros y nada más cuadros, porque lo acabamos de decir. Este tipo de investigación, que son los censos nacionales, utilizan, para divulgar la información, utilizan la presentación tabular, que consiste en presentar los datos mediante cuadros. Miren, lo único que ustedes ven ahí son cuadros, cuadros, cuadros. ¿Qué representan esos cuadros? Almacenes de información clasificado. ¿Por qué son almacenes? Porque son depósitos de información. Y a los depósitos se les llama almacenes. Como estos son de información, son entonces almacenes de información clasificada. Entonces, fíjense, ahí lo único que hay son cuadros, porque esa es la finalidad. Mire, el cuadro 1, mírelo, el cuadro 1 comienza mire, estaba en el cuadro 1. Todo esto es el cuadro 1. El cuadro 1 comienza acá. Cuadro 1 dice, República Dominicana, población de 3 años y más, por zona de residencia y sexo, según región, provincia, municipio, distrito y nivel de instrucción. Y empieza en la página 16.
El cuadro 1 va desde la página 16 hasta la página 99. Desde la página 16 a la página 99. O sea que ese cuadro tiene 83 páginas. Un solo cuadro, 83 páginas. ¿Por qué? Porque la información está muy detallada, muy detallada. ¿Para qué está tan detallada? Para que cada usuario vaya y encuentre la que necesita. Mientras más grande es el supermercado, más posibilidad tiene usted de encontrar lo que usted quiere. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, vuelvo. Entonces se vio la presentación. Sí, se ve. Ok. Entonces, estamos acá. Volvemos. Y estamos en la presentación tabular. Ya vimos. Si quieren, podemos leer otra vez a la luz del ejemplo que hemos visto. Otra persona que lea, Yo me ofrezco. por favor. Sí, dice, cuando el estudio estadístico consiste en un censo nacional clásico, como el de la población, agropecuario o el económico, el objetivo no es hacer análisis, sino más bien obtener información acerca de una serie de características del universo, estudiando para ponerla a disposición de los usuarios, quienes, en función de sus necesidades, podrán utilizarla para hacer análisis. Algunas encuestas tienen como objetivo básico responder preguntas sobre temas como niveles de analfabetismo, desempleo, fecundidad, mortalidad, etc. Pero también tienen otros propósitos similares a los de los censos nacionales. Es el caso de una buena parte de las encuestas agrícolas periódicas, encuestas de fuerza de trabajo y otros estudios de esa naturaleza, socioeconómica y demográfica, cuyo el objetivo, tanto de generar información para analizar como el poner a disposición de los usuarios. ¿Continúo? Perfecto, sí, puede continuar. Ok. En el caso particular de los censos, el fin último es la creación de grandes cuadros, los cuales vienen a constituir almacenes de información clasificada para ponerlos a disposición de los usuarios, quienes a su vez pueden hacer análisis a partir de la misma. Por esta razón, para la publicación de los censos se utiliza la presentación tabular, la cual consiste en expresión de los datos mediante cuadros estadísticos. Por tanto, la divulgación de los resultados censales se hace mediante documentos, que normalmente son libros, constituidos solamente por un conjunto de cuadros, es decir, no contienen análisis o interpretación alguna. Una representación de datos como esta es lo que encontrará al tomar cualquiera de los 8 volúmenes que constituyen la publicación de los resultados del noveno Censo Nacional de la Población y Vivienda 2020 de la República Dominicana. Perfecto. Entonces, eso lo vimos con el ejemplo en carne y hueso, porque vimos uno de los 8 volúmenes y dentro de esos 8 volúmenes vimos uno de los cuadros y vimos que ese cuadro tiene 83 páginas. Sí, muy extenso. Porque la idea es eso, poner el cuadro con el mayor nivel de desagregación posible para que el usuario encuentre la mayor cantidad de información que necesita, que tenga la mayor diversidad. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, Perfecto. se entendió. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es un cuadro estadístico. ¿Qué dice el texto? A juzgar por su forma y contenido, un cuadro estadístico podría ser definido como una matriz de datos clasificados,
de acuerdo a una o varias características. Exactamente eso. Ya ahí está la definición del cuadro estadístico. ¿Qué es un cuadro estadístico? Es una matriz de datos clasificados de acuerdo a una o a varias características. Y eso fue lo que vimos hace un ratito. Una matriz de datos clasificados. Esos son los cuadros. Puedes seguir. Okay. No obstante, si se considera desde el punto de vista de su significado, el cuadro estadístico podría considerarse desde el punto de vista de su significado. El cuadro, podría considerarse una forma de lenguaje analítico de la información. Esto último implica que la información debe expresarse a sí misma a través del cuadro por el cual éste debe explicarse por sí solo. Esto es, para entenderlo, así como su contenido, debe bastar con leerlo. Por lo tanto, si con eso no fuese suficiente, entonces se indica que el instrumento no está construido en forma adecuada. Ahora bien, si se toma en cuenta la estructura, el cuadro debe ser considerado un instrumento complejo, en el sentido de que está constituido por una serie de componentes. En consecuencia, para que esté bien construido y por tanto se exprese por sí mismo, el cuadro debe estar completo, es decir, debe contener todas sus partes o componentes. Correctamente. Entonces, ya definimos el cuadro estadístico. Es una matriz de datos clasificados de acuerdo a una o varias características. Esa es la definición en términos estructurales del cuadro. Ahora, el cuadro estadístico también, en función del significado que éste tiene, puede considerarse como una forma de lenguaje de la información. Una forma a través de la cual se expresa la información. Entonces, ese es uno de los atributos del cuadro estadístico. Es lenguaje analítico de la información. A través de él se expresa la información. Muy bien. Pero si pensamos en términos de el conjunto de componentes que posee un cuadro, podemos definir el cuadro como un instrumento complejo de presentación de información. Complejo no es sinónimo de difícil, no. Complejo es sinónimo de que tiene muchas partes. Y eso lo vamos a ver. El cuadro tiene varias partes, está constituido por varias partes, por varios componentes. Eso significa que para que el cuadro realmente sea lenguaje, que se exprese él solito, debe contener todas sus partes, debe contener todos sus componentes. Y eso es lo que dice ahí. Si le falta algo, pues ya no. Si a un reloj usted le saca una pieza, no funciona. Si a un cuadro usted le saca una parte, tampoco funciona. Si no se va a expresar por sí solo, no va a expresar por sí solo la información que contiene. Entonces, eso es muy importante. El cuadro debe estar completo, debe estar bien construido, en el sentido de que debe contener todas sus partes, es decir, todos sus componentes. ¿Está claro eso? Sí, maestro. Sí, está claro. Perfecto. Entonces, ¿y cuáles son esos componentes? Porque estamos hablando de que debe tener todos sus componentes, pero ¿cuáles son esos componentes? Entonces veamos los componentes del cuadro. Para nosotros aprender a armar la mesa que compramos en IKEA, tiene que venir todas las partes de la mesa. Entonces vamos a ver cuáles son las partes de la mesa. En este caso, ¿cuáles son las partes del cuadro estadístico? ¿Qué dice el texto? Ok. Todo cuadro estadístico está constituido por 5 componentes obligatorios y por otros 2 que solo se incluyen en los casos en que sean necesarios. Los obligatorios son título, encabezado, columna matriz, texto o cuerpo y fuente. A su vez, los componentes no obligatorios del cuadro son las notas introductorias y las notas al pie. Correctamente. Entonces, esos 7 elementos son los componentes o partes del cuadro de la que hablaba hace un ratito. 5 son obligatorios.
Y 2, como veremos más adelante, se colocan solamente en los casos que se hacen necesarios. Bien, entonces comencemos por los diferentes componentes, en el mismo orden que van dentro del cuadro, en el mismo orden, porque vamos a empezar a ensamblarlo por parte. Entonces vamos viendo la parte número 1, la parte número 2, hasta irlo ensamblando y al final vamos a tener el cuadro completo armado. El título es el primero. ¿Qué dice sobre el título? El título del cuadro debe cumplir con dos condiciones básicas. La primera se refiere a que debe proporcionar información en relación a todo lo concerniente a su contenido. A su vez, la segunda condición hace referencia a que debe ser breve, es decir, debe elaborarse con un reducido número de palabras. Estas dos condiciones, en principio, parecerían contradictorias, pero en realidad no lo son, y para esto podría pensarse en un titular de periódico, el cual, a pesar de estar constituido por un reducido número de palabras, provee de la información necesaria para saber qué, qué es lo que se está tratando en el periódico. Perfectamente. Comenzamos con el título. El título debe tener dos condiciones. Debe ser breve, pero debe decirnos todo cuanto hay contenido dentro del cuadro. Y ahí parecería, como decía, que hay una contradicción. Debe ser breve, pero debe decir todo. Entonces, pero la verdad es que no hay contradicción y una muestra de ello es qué es un titular de un periódico. Titular de un periódico son unas cuantas palabras y cuando nosotros leemos esas cuantas palabras ya sabemos lo que hay contenido en la página entera. Vamos a leerla para ver los detalles, pero ya sabemos lo que hay. Pues con el título del cuadro debe ocurrir lo mismo. Con usted leer el título, unas pocas palabras que son, debe saber qué hay dentro del cuadro y cómo está eso dentro del cuadro. Perfecto. Ahora, ¿qué dice acá que debe hacerse para que el título cumpla con ese rol de que con pocas palabras nos dé todo el contenido que hay dentro del mismo? ¿Qué dice? Que te tiren un INIVA minuto 3. Cedo la Sí, palabra. Sí. sí, para que el título cumpla con las dos condiciones antes mencionadas, deberá responder a las 4 preguntas básicas siguientes. ¿Qué? Debe decir cuál es el fenómeno cuyas informaciones se están presentando mediante el cuadro. ¿Cómo? Debe decir la forma como se está clasificando la información mediante el cuadro. ¿Dónde? Debe decir a qué lugar o a qué lugares corresponde la información que se está presentando mediante el cuadro. ¿Cuándo? Debe decir a qué momento o periodo corresponde la información presentada mediante el cuadro. Correctamente. Entonces, para que el título cumpla con la condición de que es breve, pero que nos dice todo cuanto hay contenido dentro del cuadro, debe responder a esas 4 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Qué se está representando? ¿Cómo se está clasificando? ¿A qué lugar corresponde? ¿Y a qué momento del tiempo corresponde? En la medida que se van respondiendo a esas 4 preguntas, automáticamente vamos construyendo el título. Automáticamente. ¿Qué dice el texto a seguir? Como se verá más adelante, el orden subyacente de este conjunto de preguntas no necesariamente tendrá que ser igual establecido más arriba. Lo importante del título, como se señaló en forma previa, es que proporcione información en relación al contenido del cuadro. Por tanto, si esto no se altera, el orden de las preguntas subyacentes puede variar y respondiéndolas cuidadosamente, automáticamente se va construyendo el título del cuadro. Perfecto. Lo que está diciendo es que hemos formulado las 4 preguntas en este orden. Sin embargo, no necesariamente la respuesta
tiene que ir en este orden. Si se mantiene el sentido de lo que se quiere decir, el orden podría variar, como lo vamos a ver más adelante. Bien, vemos acá un ejemplo. ¿Qué dice el texto? En el cuadro 5.1a de la derecha se representa un ejemplo en relación a una de las formas como podría elaborarse el título del cuadro. En este caso, las preguntas subyacentes y sus correspondientes respuestas son ¿qué? Población, ¿dónde? República Dominicana, ¿cómo? Según grupos de edades y cuándo, en el 2010. Fíjese, ahí están las 4 preguntas y están las respuestas. Y las respuestas van construyendo el título. Mírenlo acá. Población de 3 años y más. Ese es el qué. Población de 3 años y más de edad. Ese es el qué. ¿Dónde? República Dominicana. ¿Cómo? Según nivel de instrucción alcanzado. ¿Cuándo? 2010. Ah, mire entonces. Ahí está respondida las preguntas. En este orden. ¿Qué? Está primero, ¿qué? Población de 10 años y más de edad. Ahí está el qué. ¿Dónde? República Dominicana. ¿Cómo? Según nivel de instrucción alcanzado. ¿Cuándo? 2010. ¿Se entendió? Sí, Sí, correcto. sí, se entiende. Exactamente. Es que, como usted dice, no necesariamente tiene que tener un orden mientras cumple con el criterio de formular exactamente el título, cómo va. Correctamente. Nos diga qué hay dentro del cuadro y que lo entendamos de manera inequívoca. Entonces podría cambiar el título y eso lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hasta ahora no. De mi parte. Estamos en una parte, como varias otras, que ustedes no la van a encontrar en ningún texto de la bolita del mundo. Se lo digo con toda la petulancia que ustedes quieran interpretarla. Eso no está en ningún texto. Así que traten de valorarlo en el sentido de lo que representa para ustedes, de lo que les puede aportar a ustedes este documento. Bien, entonces hasta ahí quedó claro, ¿no? Construimos el título y lo que tenemos aquí adentro, ¿qué cosa es? Lo mismo que hemos dicho acá. ¿Qué tenemos acá? Población de 3 años y más. ¿Ya? ¿Cómo está clasificada? Según nivel de instrucción. ¿A qué lugar del mundo corresponde? A la República Dominicana. ¿Y a qué momento del tiempo corresponde? Al año Al año 2010. 2010. Todo está dicho. Todo lo que hay aquí adentro está dicho aquí, en el título. Aunque usted no estuviera viendo esto, con solo leer el título ya usted sabe qué es lo que hay aquí. Usted podría cubrir esto. Usted podría cubrir esto. Y con solo mirar el título usted sabe lo que hay abajo. ¿Está claro? Correcto. Sí. Claro. Sí. ¿Alguna pregunta? Que baile el heraldo, no. Ok. No, hasta ahora no. ¿Qué dice el título a seguir? Perdón, el texto a seguir. El orden en que se han formulado y respondido a las 4 preguntas ha variado ligeramente con relación a la forma planteada originalmente, pero esto puede ocurrir siempre que el título conserve el sentido. Por esta razón, el título del cuadro 5.1a también puede representarse como el cuadro 5.1b. Correctamente. En el 5.1b, ¿qué tenemos? Mire acá. Ajá. República Dominicana, que aquí no era así. No. Aquí decía población de 3 años. República Dominicana, en mayúsculas, 2 puntos. Y después viene población de 3 años y más, según nivel de instrucción alcanzado, 2010. Aquí cambió el orden. Aquí cambió el orden. Pero en esencia se expresa lo mismo, que es lo que se busca hacer con esto, que es prácticamente dar una descripción total de lo que se va a poner en el cuadro, que quede por entendido. Por eso, ¿qué dice acá?
Dice, esta vez las 4 preguntas subyacentes y respectivas respuestas tienen el orden siguiente. ¿Dónde? La República Dominicana. ¿Qué? Población. ¿Cómo? Según grupos de edades. ¿Y cuándo? 2002. Pero hay un error ahí, debe ser 2010, perdón, corríjalo, por favor. Sí, 2010. 2010. Perfecto, entonces está clarísimo. Este cuadro 51B me dice lo mismo que el 51A. Exactamente, es el mismo cuadro, el mismo contenido. Hay un ligero cambio en el orden, en la respuesta a las preguntas, pero eso no me cambia el sentido porque me está diciendo, si yo leo este título y leo esto, estoy entendiendo exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí colocamos el dónde de primero y aquí no. Y vamos a ver la primera pregunta que nos formularon. ¿Y eso se podrá siempre? ¿Podremos poner el dónde de primero siempre como lo hicimos acá? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Qué dice acá? Esta vez las 4 preguntas subyacentes y sus respectivas respuestas tienen el orden siguiente. Espere, es más abajo, ¿verdad? Sí, en el cuadro 5B. Sí, en el 5.1b. 451B se ha colocado la respuesta a la subyacente ¿dónde? Al inicio del título. No obstante, al examinar el título y compararlo con el 1A, se percibirá que ambos expresan exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Sí. Colocar la respuesta a la pregunta subyacente ¿dónde? Como primer elemento del título sugiere la escritura del nombre del país como con letras mayúsculas y además a colocar una pausa fuerte como 2 puntos inmediatamente después. Perfecto. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Al colocar el dónde de primero, lo colocamos con letras mayúsculas y después colocamos 2 puntos. República Dominicana, 2 puntos. Porque lo que viene después es el qué, el cómo y el cuándo. Correcto. Muy Entonces, bien. Perfecto. Entonces viene, ¿qué dice acá? La respuesta a la pregunta subyacente ¿dónde? Como primer elemento del título, solo es recomendable cuando las informaciones exhibidas mediante el cuadro se refiere al país en su conjunto, que es el tipo de situación mostrada en el cuadro 5.1b. Por tanto, si los Perfectamente. Entonces lo que está diciendo es, esto solo es posible si estos datos se refieren al país en su conjunto, como Ok. es este caso acá. Estos datos son del país en su conjunto. En cambio, ¿qué dice acá? Por tanto, si los datos a ser presentados en el cuadro se refiriesen solo a una parte del país, entonces no sería aconsejable iniciar el título con la respuesta a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, la pregunta, no, ok. Por ejemplo, si se hiciere referencia a la persona de 3 años y más edad de la provincia de Santiago, clasificadas en función del nivel de instrucción alcanzado, entonces convendría elaborar el título en la forma mostrada mediante el cuadro 5.2. Correctamente. Fíjese que ahora en el cuadro 5.2, la información que estamos presentando es para una parte del país, para la provincia de Santiago. Ya no es para todo el país como si lo era aquí. Entonces quiere decir que en este caso yo no puedo colocar el dónde de primero. Tengo que volver a esta forma. Tengo que volver a esta forma. Y eso fue lo que hicimos acá. Mírelo. Población de 3 años y más de la provincia de Santiago. Ahí está el dónde. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Entonces ahí Sí, volví a esta forma. la Porque, original. claro, porque la información aquí se refiere a una parte del país, no al todo. Sí. Y el profesor, y eso también entonces se cumplía en cualquier otro ambiente, dígase de empresa, institución, Claro, si no en general, si no es exacto, general, entonces exacto. tengo que usar esto acá. Si no es acá. Si usted dijera producción de cemento de la República Dominicana según mes 2018. Producción de cemento de la República Dominicana según mes 2018. Yo podría poner República República Dominicana, Dominicana. 2 puntos, producción de cemento según mes 2018. Pero si yo dijera producción de la fábrica de cemento Colón, ya tengo que ponerlo así mismo. Producción de la fábrica de cementos Colón según mes 2018. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una De parte, uno en particular. Ujú. exactamente, no de todo el país, no de la producción del país. ¿Está claro? Sí, Sí. sí, sí, está bien claro. Perfecto. ¿Y qué dice el texto acá? ¿No quiere leer? Los cuadros 5.1a, 5.1b y 5.2 están constituidos por una sola columna de datos, por lo cual se incluyen en categoría denominada cuadros simples o de una entrada. ¿Por qué estos? Porque en esto la información está clasificada en función de una sola característica. En este caso, en función del nivel de instrucción, cuyas categorías configuran la primera columna del instrumento. En el Perfecto, título, perfecto. Entonces lo que está diciendo es que este cuadro está constituido por una columna de datos. Este cuadro está constituido por una columna de datos. Y este cuadro está constituido por una columna de datos. Entonces, por eso dice que entran en lo que llama categoría de cuadros de una entrada, cuadros simples o de una entrada. ¿Por qué son simples? Porque están constituidos por una sola columna de datos. ¿Por qué son de una entrada? Porque solamente se está clasificando por aquí, por una entrada, por aquí, según nivel de instrucción. Entonces, hay una sola clasificación por este lado. ¿Está claro? sí, 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 Perfecto. profesor, está claro. ¿Y qué dice entonces el resto del texto? en este tipo de instrumento, además de la preposición según, cuya función ya se definió en forma previa, deberá anotarse la preposición por, la cual deberá estar precediendo la variable o grupo de variables cuya categoría se colocan en la parte inferior del cuadro. Por tanto, el título del cuadro 5.3 deberá tener la forma siguiente. Correctamente. Fíjense que en este caso, el cuadro 5.3 ya no está constituido por una columna de datos, está constituido por 3 columnas. ¿Se ve? Sí, se Sí, va. Perfecto. Lo que ocurre es que este es un cuadro de doble entrada. ¿Por qué? Porque estamos clasificando aquí en función del nivel de instrucción, pero por aquí estamos clasificando en función del sexo. Entonces, ¿por qué tiene doble entrada? Porque clasifica por aquí y clasifica por aquí. Por eso se dice que es un cuadro de doble entrada. ¿Se entiende? sí, sí, se Per- comprende. Perfecto. Pero resulta que si volvemos al título de estos 3 cuadros, fíjense que aquí hay una preposición según, según nivel de instrucción. Y aquí vuelve, según nivel de instrucción. Y aquí vuelve,
según nivel de instrucción. Entonces, ¿qué hace esa preposición ahí? Diciéndole qué vamos a colocar aquí para clasificar. Aquí para clasificar. Entonces, en un cuadro de simple o de una entrada, solo hay esta preposición. Fíjense, esa es la única preposición que hay en el título. No hay otra preposición. ¿Y qué está haciendo? Diciéndole qué vamos a colocar aquí para clasificar. Según nivel de instrucción. Entonces aquí vamos a colocar el nivel de instrucción. Si dijera según provincia, aquí deberíamos poner la provincia. Si dijera según estado conyugal, aquí deberíamos colocar el estado conyugal. Entonces, esa es la función de la preposición según en el título. En el cuadro de simple o de una entrada, como estos tres que hemos visto acá, nos está diciendo cuál es la característica que vamos a colocar para clasificar los datos. Nivel de instrucción, entonces lo colocamos aquí. Muy bien. En un cuadro de doble entrada, como el cuadro 5.3, eso hay que decirlo en el título, porque el título debe decir todo cuanto hay dentro del cuadro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué yo tengo en el cuadro? Población de 3 años y más por sexo según nivel de instrucción. Ah, aquí estamos clasificando en función de dos características: sexo y nivel de instrucción. Entonces, hay que decirlo en el título y hay que ponerlo aquí. Dice, pero no veo la palabra sexo. No la necesita. Es suficiente con que ponga las dos categorías de la variable sexo y aquí pone la suma de las dos, que es la población total. Y aquí pone el nivel de instrucción. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo yo hago ese arreglo? Yo voy a poner una característica aquí para clasificar, que es el sexo. Entonces, esa característica yo la antecedo por la preposición por. Y voy a colocar aquí la característica nivel de instrucción para clasificar. Entonces, esa característica yo la antecedo con la preposición según. ¿Se entendió? Sí, maestro. Perfectamente. Entonces Sí, debo se poner entendió. por la característica que voy a poner aquí, por la que voy a poner aquí, según la que voy a poner aquí, aquí. Por, según, por, según. ¿Quedó claro eso? Muy Sí. claro. Perfecto. ¿Y qué más dice acá el texto? Dice, a pesar que en el título del cuadro 5.3 se expresaba por sexo según el nivel de instrucción, en la parte superior de la columna de la izquierda se ha anotado nivel de instrucción, pero en la parte superior del cuadro, entre líneas, no se ha anotado sexo. Sin embargo, esto no representa omisión alguna, pues lo que ocurre es que en este caso en particular no es necesario anotar el nombre de la variable o variables ahí colocadas, solo basta con anotar las características, las categorías de la variable o variables. Esta vez es suficiente con anotar hombres, mujeres y el total, como la suma de los valores de ambas categorías. ¿Qué fue lo que dijimos acá? No hay que poner la palabra sexo. Pongo hombres, pongo mujeres y pongo la suma de ambos, que es la población total. Eso es lo que le está Exacto. diciendo ahí. Eso sería redundar ya, o sea, poner aquello. Exactamente. Sería redundar. ¿Está claro? Sí. 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 Fíjense con el nivel de detalle que estamos abordando esto. Esto no está en ningún libro, se lo repito. Entonces, préstenle mucha atención. Perfecto. Y
Por último, ¿qué dice sobre mire todo lo que hemos abundado sobre el título? Usted que pensó que eso era muy simple. Es simple, Esto le pero iba a decir. hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque estamos Bueno, aprendiendo un lenguaje. ¿Está claro? sí, sí, sí. Sí, Pero yo no diría que de todo simple, porque usted estaba diciendo que es complejo, porque No, pero es complejo el cuadro como instrumento, pero aquí estamos sí, en una de las partes del cuadro que es el título. correcto. Ok, entiendo. ¿Qué dice el último párrafo? Dice, el último aspecto a señalar en relación al título es su longitud, la cual no debe ser mayor que la anchura del cuadro. Por lo tanto, si por su contenido la longitud del cuadro pudiese exceder la anchura del cuadro, entonces se recomienda dividirlo en partes, siguiendo la forma de pirámide trunca invertida. Esto es, si el título tuviese que ocupar dos líneas, la segunda debe ser más corta que la primera y deberá estar centrada con respecto a esta, como se muestra en el cuadro 5.2. A su vez, si se necesitaran tres líneas, la tercera, además, deberá ser más corta que la segunda y estar centrada con respecto a esta, como se muestra en los cuadros 5.1a, 5.1b y 5.2. Y de esa misma forma se procedería si el título requiriera de más de tres líneas. Esta decisión obedece apenas a una cuestión de estética, la cual constituye una de las cualidades de todo lenguaje. Y por tanto, del cuadro estadístico, habidas cuentas que ya se hizo mención al hecho de que este instrumento es lenguaje de presentación de información. La estética hace el cuadro más atractivo y amigable y por consiguiente más comprensible. Correctamente. Entonces, lo que decíamos es esto. El título del cuadro debe tener el ancho del cuadro, no más de ahí. Y por eso decía, si en situaciones como esta, donde el título se lleva más de una línea, pues le pongo 2. Y si se lleva más de 2, le pongo 3. Siempre por una cuestión de estética, haciendo con que el título tenga forma de pirámide trunca invertida. Es decir, degradando el tamaño de arriba hacia abajo, como se ve acá. Es una cuestión de estética, pero como decíamos al principio, el cuadro es lenguaje de presentación de información. Y una de las características que tiene todo lenguaje es la estética. En cuanto más estético es el lenguaje, más atractivo y más amigable. Entonces, esa es la forma de construcción del título. Fíjense que hemos abundado bastante por la importancia que tiene este componente del cuadro. ¿Alguna pregunta? Está bastante claro. Muy bien. El segundo componente del cuadro son las notas introductorias. Ustedes recuerdan que dijimos hace un ratito que el cuadro tiene 7 componentes. 5 son obligatorios y 2 son opcionales, se colocan solamente si son necesarios. Y dijimos que esos 2 que no son obligatorios, sino se colocan si son necesarios, son los 2 tipos de notas. Las notas introductorias y las notas al pie. Veamos las notas introductorias. ¿Qué dice sobre las notas introductorias? Las notas introductorias generalmente se utilizan para hacer advertencias o aclaraciones. En relación a la forma como se están presentados los datos, por ejemplo, para especificar el tipo de unidades en que se expresan los datos. Por tanto, este tipo de componente del cuadro, que normalmente se coloca entre paréntesis,
inmediatamente debajo del título, solo se colocará en el caso en que sea necesario. De lo contrario, no se incluirán. Perfecto. Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El cuadro 5.4 dice, República Dominicana, ingresos del gobierno por año, según institución recaudadora, 2002-2006. Y fíjense, aquí debajo del título, entre paréntesis y marcado con color amarillo, hay una nota introductoria que dice en millones de pesos. Esta es una nota introductoria que si quisiéramos, no tendríamos que ponerla. Dijimos que las notas introductorias sirven para hacer aclaraciones en relación a la forma como están presentados los datos. Nosotros quisimos poner aquí una nota introductoria en millones de pesos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiésemos puesto esa nota introductoria, aquí habríamos tenido que agregar otra coma, 3 ceros, otra coma y 3 ceros. O sea, habríamos tenido que agregar 8 caracteres más. Y aquí habríamos tenido que agregar 8 caracteres más. Y aquí 8 caracteres más. Y aquí 8 caracteres más. Y aquí 8 caracteres más. 8 por 5, 40. Habríamos tenido que agregar a cada línea 40 caracteres más. O sea que este cuadro habría sido más del doble del ancho que tiene en este momento. Y los números serían infernales para leerlos. Y eso lo resolvimos con poner una nota introductoria diciendo que estos son millones de pesos. Tenemos acá 73.702 millones de pesos. 94.132 millones de pesos. ¿Se entendió? Ahora sí, para mí Sí. eran miles. Entonces, quiere decir que esa notita introductoria me ahorró un pandemonio aquí de cuadro, con solo colocar esa notita introductoria. Si usted quiere, no la ponga, pero va a tener que poner esos números infernalmente largos. Y su cuadro va a ser menos apetecible a la vista. Definitivamente. ¿Está claro? Sí, sí, está clarísimo, profesor. ¿Qué dice el texto acá? En el cuadro 5.4, los valores de las recaudaciones han sido representados en unidades de millón, pues se ha colocado la nota introductoria en millones de pesos. Si en cambio los valores se hubiesen anotado por extenso, es decir, como realmente son, se habrían tenido números muy grandes. Por ejemplo, el correspondiente a los ingresos del gobierno durante el año 2002, sin la nota introductoria, sería de 73.700.000, es decir, o sea, millones, es decir, 73.702 702 millones. millones, sí, perdón. O sea, es decir, un número de 11 cifras y 3 comas, lo cual significa que ocupa 14 columnas. Considere que ahora que un número de este mismo tamaño se repite para los años 2003, 2004 y 2005 y 2006. Esto implica que dado que son 5 números y cada uno ocupa 14 columnas, entonces se tendría un cuadro donde los 5 números ocupan un total de 70 columnas. Si esto se agrega la columna con los nombres de las instituciones recaudadoras, más los 5 renglones en blanco existentes entre cada par de columnas, el resultado sería un cuadro cuya longitud impide que quepa en una página cualquiera.
En contraste con todo esto, unas simples notas introductorias han permitido la construcción del cuadro 5.4, el cual es relativamente pequeño, al mismo tiempo que representa todos los valores comprendidos por la serie considerada. Perfecto. ¿Se entendió esto? Sí, sí, se entendió. Perfectamente. Perfecto. Ahora Te basta, entender. veamos otro tipo de nota introductoria. ¿Qué dice acá? En el cuadro 5.5 se han utilizado una nota introductoria para indicar la unidad medida de las expresiones de café. Esta vez se especifica De las exportaciones de café. exportaciones del café. Ok, de café. Esta vez se especifica que el café se ha exportado en quintales y si hace necesario hacerlo, pues en otros casos podría exportarse en toneladas, en arrobas, en kilogramos o en libras. También habría que colocar una nota introductoria en un cuadro donde se presentará la distribución de las fincas agrícolas de la República Dominicana según tamaño a partir de la información derivada. Perfecto. Entonces, veamos primero el cuadro 5.5. Estamos usando información real y esa es una de las cosas que ustedes deben tomar en cuenta. En la medida de lo posible, vamos a usar información real, porque eso es otro problema que tienen los profesores de la UAS, que toman textos hechos por ahí, que no tienen nada que ver con la realidad de ustedes y que los ejemplos cuando los tiene a usted no le dicen nada, porque no se relacionan con nada, a veces con situaciones totalmente extrañas a la realidad de ustedes. En este caso tratamos de usar información real. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo que usted aprende la técnica de cómo construir un cuadro, van viendo qué les dice el cuadro, qué información les da el cuadro, qué valor agregado tiene para ustedes y vía de consecuencia, cómo lo pueden usar para el análisis. Entonces, esa es la idea. Fíjese que aquí está la fuente, Codocafé, Departamento de Mercadeo y Certificación, Santo Domingo 2016. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí dice República Dominicana, volumen de las exportaciones de café según año cafetalero. Los años cafetaleros ocupan 2 años calendario, así como el año escolar ocupa 2 años calendario, porque se va de uno al otro. Según año cafetalero, 2008-2009 hasta el 2014-2015. Y hay una nota introductoria que dice en quintales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos volumen de las exportaciones de café. Y como decía, esas exportaciones podrían ser en toneladas, en arrobas, en kilogramos o en libras. Entonces hay que decir cuál es la unidad que se ha utilizado, porque si no, no queda claro. Y como es lenguaje, tiene que quedar claro. El cuadro tiene que explicarse por sí solo. Si no se explica por sí solo, está mal construido. Si necesitara alguna ayuda para que se interprete, está mal construido. ¿Está claro? Sí. Entonces, Correcto. perfecto. En este caso no era obligatoria la nota introductoria. Si usted quería poner esos números grandes, podía poner los números grandes y no ponía la nota introductoria. Aquí sí es obligatoria, porque si no, usted no sabe qué es lo que hay aquí adentro. No sabe qué son estos valores. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro caso. Otro caso. Dice, también una nota introductoria. También habría que colocar una nota introductoria en un cuadro donde se presentara la distribución de las fincas agrícolas de la República Dominicana según tamaño a partir de la información derivada del Precenso Nacional Agropecuario 2015, levantado por la Oficina Nacional de Estadística en ese año. Bien, ¿qué dice aquí el texto? En la República Dominicana, la tierra normalmente se mide en tareas
No obstante, en ocasión hay quienes hacen referencia a hectáreas e inclusive cuando se trata de terrenos urbanos o periurbanos, con relativa frecuencia se hacen mediciones en metros cuadrados. Por tanto, dado que la pregunta que se les formuló a los productores en relación al tamaño del predio estaba referida a tareas al momento de presentar la información en un cuadro, debe hacerse el señalamiento correspondiente mediante una nota introductoria. Sin embargo, no hubo que colocar notas introductorias en los cuadros 5.a, 5.b y 5.2, porque en los tres casos los valores se refieren a personas en situaciones como esas tres. Y en la mayoría de las situaciones no hay espacio para la confusión, por lo cual no se hace innecesario ese tipo de advertencia o aclaración. Claro, ahí debería ser, se hace innecesario, hay un error. Ese no está de más. Sí, Se exacto. hace innecesario este tipo de advertencia o aclaración. Claro, en estos casos, acá, no hay que poner notas introductorias porque estamos hablando de población. Entonces, estas son personas. Entonces, queda clarísimo. No hay que poner notas introductorias en estos cuadros. En cambio, en este que está aquí, sí se hace obligatoria. Y en el que fuéramos a presentar el número de fincas según tamaño, también habría que ponerlo de manera obligatoria. O hay que poner si son tareas o si son hectáreas. ¿Está claro? Sí, 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 está claro, profesor. Muy bien. Entonces, por el día de hoy nos quedamos por acá. Yo les sugiero, ustedes tienen este documento, que lo estudien muy bien porque realmente esto no está en el texto que ustedes tienen del profesor Ciro Martínez, ni está en ningún otro texto. Entonces, esto es complementario al texto, importante para ustedes y deben estudiarlo debidamente. ¿Alguna pregunta final? Oh, claro. No, por ahora no. no, maestro, hasta ahora estuvo bastante claro. Sencillamente es ser consistente a la hora de formar estos cuadros. Muy bien, perfecto. Entonces, de mi parte es todo por hoy. Que tengan un feliz resto del día y ya nos vemos. Nosotros ya nos estaríamos viendo en la El próxima lunes semana. 5. En El la lunes próxima exacto. 5. semana. Sí, porque Perfecto, entonces. hay docencia hasta el miércoles y nosotros tenemos el jueves, o sea que nos vemos en la próxima semana. Sí. Ok. Así que Nos vemos entonces. Pasa Gracias. buenas noches. Pásenla bien ustedes todos. también. Gracias igual. Pase buena, profe. Bye, bye. Gracias. Chao.